Jiménez, quien es médico internista y gastroenteróloga, y hoy hablamos sobre intoxicaciones alimentarias en Semana Santa. La doctora Agnesi Jiménez se encuentra en el Instituto de Gastroenterología Dominicana, está los martes y jueves por allí de 2 a 6 de la tarde. Ustedes pueden contactarla al 849-262-2925, 849-262-2925, y también pueden pues buscarle en Instagram como doctora Agnesi con doble N C Y, Agnesi Jiménez, doctora Agnesi Jiménez. ¿Qué tan Ahora, frecuentes? Sí, adelante, doctor Nelson. sí, porque yo como en 10 minutos tengo que Sí, dejarlas. adelante, vamos a Quiero, aprovecharle. quiero aprovechar a la doctora y sacarle el jugo. Claro, claro, adelante. Mire, doctora, ya vimos, ¿verdad?, las características en términos generales de intoxicaciones alimentarias, Sí. pero también nosotros tenemos infecciones intestinales que tienen una expresión en términos de sintomatología parecida a Sí. las intoxicaciones alimentarias. Ujú. Hablar de intoxicaciones alimentarias y que son producto de bacterias, virus, parásitos, toxinas, Ujú. y hablar de una gastroenteritis infecciosa, ¿estamos hablando de lo mismo o son entidades separadas? Realmente es muy similar, o sea, los síntomas son muy parecidos, son causados por un agente infeccioso, es decir, que básicamente podemos decir que estamos frente a la misma entidad. Lo que sí que cuando hablamos de intoxicación, nos referimos más bien a la parte de las toxinas. Toxinas como tal, productos del metabolismo y la degradación de las bacterias, ya sea luego de la ingesta o anterior a la ingesta. Entonces es como esa diferenciación, pero básicamente el cuadro, fisiopatología es similar, para no decir igual. Uh-huh. Doctora, mire, en nuestro país la gente hace que ciertas costumbres pues se vuelvan tradicionales, y cuando como algo y me cae mal y tengo diarrea, que es uno de los síntomas de la intoxicación alimentaria, Uh-huh. regularmente yo lo que hago es que voy, me compro una soda, le echo limón, o tomo un poquito de bicarbonato, le echo limón, y ya ese es mi remedio para mi malestar. ¿Estoy en lo correcto o debo ir al doctor para verificar que no haya una complicación mayor? Bien, interesante. Realmente lo que dices es cierto, pero es el tomar el agua, la soda, con el bicarbonato, el limón, estaría más bien tratando algún síntoma gástrico, o sea, el estómago. Pero ya para la diarrea como tal no funcionaría para, vamos a decir, no funcionaría para la diarrea. Voy a otro punto en esa misma pregunta, y es el que los pacientes generalmente cuando me tienen diarrea van a la farmacia, Un compran. antidiarreico. Ajá, exacto. Ese punto también es importante, lo quería tocar, Claro. que es una de los hábitos que no están recomendados cuando el paciente presenta una enfermedad diarreica aguda. Pues, puesto que, por ejemplo, la diarrea, en el caso de la intoxicación alimentaria, es un mecanismo igual de defensa y Del como del organismo. organismo para eliminarla. Entonces, si detenemos esa fisiopatología, la diarrea, ese microorganismo, esa toxina va a permanecer por más tiempo en nuestro organismo, en nuestro colon, y va a producir mayor malestar, mayor la morbilidad y la complejidad de la enfermedad. Entonces, no está recomendado el uso de estos fármacos cuando se presenta diarrea. Si ya el paciente la tiene, ve que no mejora, lo recomendable es acudir a la consulta. Bien, doctora, usted mencionaba anteriormente que una intoxicación alimentaria puede llegar a provocar la muerte en un paciente. Sí. ¿Cuáles son estas complicaciones que se pueden desprender de que yo me haga loco y no le ponga atención a lo que mi cuerpo me está diciendo y vaya a buscar ayuda médica? Exacto. Es importante tener en cuenta cuáles son los síntomas o signos que el paciente puede notar con respecto a la deshidratación, que es lo que va a ir desencadenando la, la fisiopatología y la morbilidad de la enfermedad. Por ejemplo, cuando el paciente que continúa con diarrea inconversible, que no se detiene, inician los signos de deshidratación, boca seca, mucosa seca, palpitaciones, puede sentir, no está orinando,
Esos son datos que nos orientan sobre que inicia la deshidratación. Si no hay una intervención, en ese momento eso va a aumentar, ya van a comenzar alteraciones neurológicas, calambres, visión borrosa. Esto va a conllevar estupor, ya el paciente va a estar en un estado de inconsciencia, va a llegar al coma y al shock, la falla orgánica en sí, que va a conllevar con el traste de la vida del paciente. Bien, ¿cómo nosotros podemos, doctora, prevenir este tipo de intoxicación? No solo en este periodo de Semana Santa, sino porque supongo que son más comunes en Semana Santa, Sí. pero la gente también llega a consulta con fuera de este periodo con estas situaciones. ¿Cómo pueden prevenirla los pacientes? Exacto. Como hemos hablado, es básicamente dos puntos, que es la descomposición del alimento y la manipulación. Entonces, las recomendaciones van a ir orientadas a esos dos puntos. Por ejemplo, con la descomposición del alimento, no siempre vamos a ver el alimento dañado, o sea, no se va a ver como por encima del alimento cuando tenga algún grado de descomposición que puede causarnos la intoxicación. Entonces, la recomendación en ese caso es que si no estamos seguros de la cadena de frío que tuvo ese producto, ese alimento, que no sabemos cómo se conservó, cuándo se entró a la nevera, cuántos días tiene la nevera, es no ingerirlo. Y con respecto a la manipulación, entonces ahí sí hay varias recomendaciones que, por ejemplo, básicamente se resumen en saber o prestar atención a la limpieza, separación, la cocción y la cadena de frío. Entonces ahí podríamos mencionar en la limpieza, lavado de manos. Ya venimos de una pandemia donde eso ya es algo que debe de permanecer, reconocer la importancia del lavado de manos, limpiar las superficies de trabajo, de manipulación de los alimentos antes, durante y después de prepararlos. Y los utensilios, las tablas de cortar, las mesas, igual el lavado de manos. Separar, por ejemplo, esto es otro punto importante, separar los alimentos, aves, carnes, pescados, mariscos, huevos crudos y que pueden tener algún patógeno de los alimentos listos para comer. Esto tanto, por ejemplo, en el carrito del supermercado como en la colocación en la nevera en nuestro hogar. Con respecto a la cocción, cocinar, o sea, tener presente que si no es un corte, por ejemplo, una carne, que son lo que generalmente se van a ingerir en término medio, que sea seguro, que sea de un lugar seguro, que cuando vamos a decidir ingerir este tipo de alimento. De lo contrario, que esté bien cocido, a una temperatura media, porque si es a una temperatura alta, por fuera podemos verlo cocido y realmente no está. Y conservar la cadena de frío. Bien, vamos a seguir escuchando qué dice la gente hoy en Cátedra Médica, hablando sobre intoxicación alimentaria con la doctora Agnesi Jiménez. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días, Cátedra Médica. Hola, ¿Sí? Doctora. ¿Sí? Hablando de cómo guardar los alimentos, en este caso cocido, ahora en Semana Santa, el pescado, ¿qué tiempo se puede refrigerar? Porque no sería bueno guardarlo, pero en caso de... El pescado crudo. Dice, Sí, ¿verdad? el pescado Ok, crudo. bien. Por ejemplo, o sea, cuando la recomendación con respecto a mantener la cadena de frío es, cuando vamos al supermercado, tratar de que sea lo último que se tome los alimentos de este tipo. Entonces, ya inmediatamente llegado a la casa, hacer lo primero que vaya a refrigerarse. Si no lo va a usar en las primeras 12 horas, que se pueda mantener a la temperatura en la que estaba en el supermercado, la recomendación es congelarlo inmediatamente. Ya ahí puede durar más tiempo congelado si no se rompe la cadena de frío, que es otra cosa. Porque si se va la luz y el freezer no está funcionando, va a descongelar ese alimento y va a volver otra vez. Entonces sucede lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, dependiendo de eso, se puede tener una permanencia de un mes, menos, pero conservando siempre la cadena de frío. Bien, doctor, usted mencionaba entre las medidas a tomar. Una pregunta. Sí, adelante, doctor.
Mire, doctora, Ujú. ¿cuál recomendación de tipo práctica podemos darle a las personas que desarrollan un cuadro diarreico? Siempre dicen que no, algo me cayó mal, me cayó algo que me comí anoche, me cayó, en fin, esas cosas que la asocian usualmente a síntomas compatibles con una intoxicación y que tiene como consecuencia la aparición de diarrea. ¿Qué puede hacer esa persona en términos caseros, como decimos, para evitar la mala práctica y el uso de medicamentos que no están indicados, que pueden agravar la situación? Exactamente. La recomendación es no automedicarse. Si inicia un cuadro de diarrea, rehidratación, es decir, tomar líquidos, abundantes líquidos, y eso claro, si se lo permite el mismo cuadro clínico, si no está vomitando. Si está vomitando, el paciente no debería de ingerir líquidos, y si vomita, esperar 1 hora para volver a ingerir pequeños sorbos de agua. Puede también ingerir sales de rehidratación oral, que la pueden en la farmacia, el mismo paciente podría hacerlo también, agua, poquito de sal y azúcar, aunque no se diga tanto, pero es básicamente eso. Y descanso del cuerpo, igual como descanso del estómago, a dieta ligera, si es que tolera, iniciar con dieta líquida, luego dieta ligera, y eso básicamente. Ya si el cuadro persiste, acudir a consulta para alguna prescripción médica. Bien, Una persona que va a viajar, que hay gente que yo conozco, por ejemplo, que el estrés que le produce, el nerviosismo del viaje, le produce diarrea. En esas circunstancias tienden a utilizar algún producto, Sí. digamos, inhibidor de la peristalsis. Eh, ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? En ese caso, si se conoce de que sí, que es por un factor de estrés, estrés. estresante, que no hay ningún patógeno, porque también no es que no se utilizan esos medicamentos, pero cuando se ha descartado toda la posibilidad de alguna infección. Entonces, si es eso, solamente no hay sospecha de alguna infección por ningún patógeno, entonces sí se podría utilizar. Bien, doctora, usted cuando hablaba sobre las medidas a tomar para prevenir las intoxicaciones alimentarias, mencionaba el tema de verificar el estado de los alimentos. Hay gente que regularmente tiene un tomate, por decir algo, en la nevera y le ven un ladito dañado y lo que hacen es lo cortan, le cortan el ladito que está dañado y utilizan la otra parte. ¿Están en lo correcto? No, porque no sabemos, como dije en otro momento, no se puede quizás ver a simple vista cuando hay un patógeno, una bacteria, una toxina. Entonces, realmente nuestra visión no es capaz de saber hasta dónde está esa afección de ese producto. Entonces, por eso la recomendación es no utilizarlo. Igual el jamón, cuando tiene también eso, ya que vamos a quitarle esto, tampoco es correcto. Otra medida. Doctora, ya yo con esta me despido. Y antes que me conteste, tengo que despedirme. Y realmente ha sido una magnífica entrevista y muy útil para las personas. Gracias. Una cosa que frecuentemente se da en las casas es que, por ejemplo, llega alguien adelante, come, y entonces hay una comida que queda para otro que viene. Y hay una tendencia de la gente a poner esa comida de que para mantenerla un poco calientita en el horno de la estufa o dentro del microondas. ¿Esa práctica es adecuada? Bueno, depende del tiempo que va a durar la otra persona en llegar. Porque, por ejemplo, la recomendación es que el alimento, si se va a guardar para reutilizar, no puede durar más de 2 horas fuera de refrigeración. Y cuando hay una temperatura ambiental calurosa, como es nuestro país, un país tropical, la recomendación es 1 hora, que es lo que debería el alimento durar fuera de refrigeración. Pues muchísimas gracias y nos vemos, Lisania y doctora Jiménez. Gracias, Mañana. doctor. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Doctora, otra medida también que es muy común que la gente utilice para desinfección de los alimentos es desinfectarlos con cloro. ¿Esta práctica es correcta o también causa daños a nuestro organismo?
Realmente con esto existe algún tipo de controversia con respecto al uso de cloro. Es verdad que sí, o sea, es un desinfectante, pero también podría ser tóxico a nuestro organismo. Entonces, como no sabemos qué tanto se va a eliminar ese contacto que ha tenido ese producto, la recomendación es que no hacerlo si no estamos seguros de que eso se va a eliminar por completo. Entonces, en ese caso, sería utilizar vinagre, es la recomendación. Vinagre. Un antiséptico, sí. Bien. Ya usted escuchó. Utilice vinagre en lugar de cloro para la desinfección de sus vegetales, frutas y demás. Hoy estamos hablando con la doctora Agnesi Jiménez. El tema de hoy, muy interesante, por cierto, intoxicaciones alimentarias. Esto, pues, en el marco de que estamos casi en Semana Santa, para que tomemos en cuenta todo lo que la doctora ha recomendado en el día de hoy para prevenir este tipo de intoxicaciones. Usted puede llamar y comunicarse con nosotros al 809-682-9850. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Doctora, ¿cómo se manejan estos pacientes cuando llegan a consulta con una intoxicación alimentaria? Bueno, luego de que el paciente acude, generalmente va a acudir por emergencia, el paciente es evaluado, se le realizan laboratorios del lugar que nos va a orientar en qué condición se encuentra el paciente. La primera medida es hidratación del mismo. Generalmente cuando llegan a emergencia es cuando por algún signo de deshidratación o porque no toleren la vía oral, se va a necesitar de suero de rehidratación, que en este caso serían endovenosos. Se le pueden colocar fármacos o sea, tomando en cuenta lo que presenta el paciente, si tiene diarrea, pueden utilizarse para aumentar la flora hasta que se tenga el diagnóstico preciso de qué está causando esto. Si tienen vómitos, pues antieméticos y así. Va a depender mucho de qué presente el paciente. Vamos a escuchar qué dice este oyente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Mi saludo para las dos. Gracias. Doctora, dos cosas. Una fue, yo me intoxiqué una vez, el cual usted no mencionó uno de esos síntomas, me parece no haberlo oído, y fue que se me flojaron las rodillas, no podía caminar, tenía las rodillas flojas, y me intoxiqué fue con una sopa de pescados. No oí que usted mencionó uno de esos síntomas. Y el otro es, yo para lavar las ensaladas verdes, yo primero pongo, a ver si estoy mal haciendo eso, una ponchera con agua, ¿verdad? Con agua, y luego le echo 3 o 4 gotitas de cloro. Lo dejo 20 minutos y luego en los 20 minutos entonces que yo lavo las ensaladas. ¿Está mal entonces por mí? Vamos a contestar las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, sí, existe una entidad que por intoxicación por mariscos o pescados, que es específica por un tipo de toxina que se produce en estos. Hay manifestaciones neurológicas que pueden llevar al paciente a presentar estos síntomas. No fuimos tan profundo con cada uno de ellas porque cada uno tiene síntomas muy específicos y son muchos, pero sí puede presentarse, como dije, con alteración de la visión, alteración en la coordinación motora, ya sea fina o gruesa, que por ejemplo lo que la persona conocen también como la ciguatera, por ejemplo, es uno de ellos, que va a provocar calambres y algunas de las manifestaciones que la señora presentó. En el otro acápite, con respecto al uso de cloro, como dije, la recomendación es que si se va a utilizar, lo que se busca es que se elimine por completo. Es decir, para evitar que tenga el cuerpo, el organismo, un contacto con ese desinfectante que no está diseñado para
ingerirse. Para que no pase lo contrario, usted Sí. buscando desinfectar para no perjudicarse y termine perjudicándose aún más. Vamos a recordar que la doctora Agnesi Jiménez se encuentra en el Instituto de Gastroenterología Dominicana. Está los martes y jueves en el horario de 2 a 6 de la tarde. Pueden contactarla a través del 849-262-2925, 849-262-2925 y también pueden buscarla en sus redes sociales como doctora Agnesi, ANNECY, Agnesi Jiménez, doctora Agnesi Jiménez. Ya llegando casi al final de la entrega de hoy en Cátedra Médica, doctor, un tema que de verdad usted ha detallado de manera excelente y sé que nuestra audiencia se ha educado muchísimo en el día de hoy. Nos gustaría que hiciese ya finalizando un llamado de atención a quienes nos escuchan para estos cuidados a tomar en cuenta durante la Semana Santa que está ahí al doblar de la esquina para evitar este tipo de situaciones. Bien. Bueno, en este asueto vamos a tener que muy esperado ya libres, básicamente casi de COVID, ¿verdad? Entonces, si queremos todos disfrutar de nuestros días libres con nuestra familia, con nuestros familiares, entonces no queremos que esto se vea entorpecido por una intoxicación que tengamos que llegar a la emergencia. Entonces, prudencia es lo primero, tanto con lo que vamos a ingerir como con la cantidad que vamos a ingerir. Entonces, si ya con respecto a los alimentos específicamente, cuando se va a consumir algo de la calle, que sea de un lugar lo más seguro posible. Con respecto a continuar con la cadena de frío, en la Semana Santa hace mucho calor, entonces tengan en cuenta los horarios de refrigerar, lo que ya habíamos hablado con respecto a esto. Entonces, ya un poco fuera de este tema, también moderación y prudencia con respecto al uso de alcohol, la cantidad también, que es otra situación que ya se va a hablar en otro programa aquí, pero que también lo puede llevar a la emergencia. Y también prudencia con la velocidad y la carretera. Pues esas son las recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora Agnesi Jiménez, por habernos acompañado en el día de hoy, por traernos un programa tan interesante, un programa que es muy útil en esta temporada. Y bueno, de verdad muy agradecidos de que haya aceptado la invitación y a ustedes, espero volver por aquí. Por supuesto que sí, que ya la tendremos como parte de nuestros colaboradores aquí en Cátedra Médica. A ustedes no olviden sintonizarnos mañana a las 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Mañana estará con nosotros la doctora Ana Núñez, dermatóloga, parte del equipo de Cátedra Médica, y seguiremos hablando sobre estas medidas a tomar como medidas preventivas durante la Semana Santa para cuidar nuestra salud. El tema de mañana es la protección solar durante la Semana Santa, así que la cita es mañana a 10:30 en Rumba 98.5 FM. Será hasta mañana cuando nos reencontremos por aquí. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.